Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos, noche de martes en M20, continuando la semana, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué decís, Santo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ayer muchísima información, hoy nos quedó mucha información pendiente para compartir con la gente, pero bueno, desde casa todavía, extrañando volver al estudio. Sin dudas, sin dudas, y además también, como siempre, que es medio caótico el horario, ¿no? Hay que ser muy prolijo como para levantarse temprano, tratar de no empezar a abrir la heladera cada 2 minutos, cosa que a mí me pasa muy seguido desde muy temprano hasta muy largas Claro. horas de la noche, ¿no? Se nota, me imagino que se nota. Bueno, el chalequito, yo pensé que era más que nada el chaleco, que es un poco, viste, que como... Sí, total. No, el chaleco pinfla, el chaleco del vamos, ¿viste? Volver al futuro. Bueno, nos vamos a meter en toda la información, Marian, que tenemos del conurbano bonaerense, mucha para compartir, pero arrancar con tema COVID, ¿no? Por ahí también algo que llama la atención es que ya no hay más controles en ninguno de los accesos a la capital federal. Recordemos que antes habían, incluso Maipú hacia Libertador y Maipú hacia la capital federal contaba con controles hasta no hace mucho. Ahora ya no hay ninguno. Bueno, esa es una clara señal de lo que es esta cuarentena, aislamiento mentiroso, ¿no? Que uno sí ve los 95 controles que había, o accesos en realidad, ¿te acordás, no? En su momento, de la presentación que hicieron el presidente con Rodríguez Larreta de la capital federal y Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, cuando se extendían las cuarentenas, que en su momento todo funcionaba bien, éramos un ejemplo del mundo de cómo Argentina estaba encarando el tema del coronavirus. Bueno, después obviamente todo eso se dio vuelta como una media y la Argentina pasó a ser mala palabra de cómo, o la estrategia que eligió para combatir el virus. La realidad es que en ese momento se habían presentado 95 lugares o accesos que había hacia la capital federal, muchos de ellos cerrados, como por ejemplo en la zona norte el de Libertador, que estaba vallado, Constituyentes en San Martín, en el límite entre San Martín y Vicente López, siempre con la capital federal, ¿no? Constituyentes y General Paz, que también estaba cerrado, lo mismo en el puente, de los que me acuerdo, ahora que se me viene a la mente, lo mismo que en el puente Migueletes, que estaba cerrado. También. Bueno, Avenida San Martín después estaba abierto, en el oeste varios de los cruces que estaban cerrados, recién uno tenía que llegar. Ya ninguno tiene control. Bueno, hoy están todos abiertos y no hay controles. Es más, yo te hago este ejercicio para ver cuánto nosotros estamos preocupados ahora de lo que eran los permisos. ¿Te acordás que había una aplicación que vos te tenías que bajar del gobierno nacional, que después fue muy restrictiva, para sacar un permiso, que ese permiso te lo pedían en los puestos policiales? ¿Cuándo fue la última vez que vos sacaste ese permiso? No sé si en algún momento lo tuviste. Es que ya no, en algún momento sí lo saqué para poder salir a hacer algún trabajo que me tocaba, pero bueno, sí, la verdad es que nunca me tocó que me lo pidan, nunca me pasó que me lo pidan. Bueno, en su momento se pidió, pero la realidad es que ahora ni siquiera te preocupás en sacarlo. No es necesario. ¿Te acordás que te duraba un día, 2 días? La última extensión, había muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque se hizo muy engorroso el sistema, se caía y además te lo daban por 48 horas, que cada vez, inclusive muchos, a mí me ha pasado varias veces, cuando había controles que como me lo daban cada 48 horas, en el momento que me lo pedían, mucho acá en la zona norte, yo vivo en Olivos, así que a mí me pedían mucho en Maipú, en la zona de Maipú y General Paz, que había controles tanto del lado de la capital como de la municipalidad, del lado de la provincia. En el momento yo lo sacaba, directamente ya el policía, como medio me conocía, me dejaba pasar, pero la realidad es que hace ya varias semanas, que la gente sale sin ningún permiso. Entonces, ¿estamos en aislamiento o no estamos en aislamiento? Y la realidad es que hoy hay que ver, por ejemplo, Marian, el tema de los trenes, cómo es que siguen funcionando. Recordá que para utilizar por lo menos el tren Mitre y demás, tenías que sacar un permiso, ¿no? Para, no solo un permiso, sino lugar en el tren. Esto funcionaba principalmente en los horarios picos y los controles se daban aún más en los horarios picos. Después habíamos mencionado que se extendía el horario de estos permisos hacia la tarde, que tenían que sacarlos también. No sé cómo estará llevándose adelante el control en los mismos. Tampoco, ¿no? muy pocos controles, nada que ver con lo que era antes.
Desde el vamos, vos diste una tecla con eso. Si la preocupación era la circulación de la gente en los medios de transporte público y tratar de controlar que la gente que viaja realmente tenga el permiso, evidentemente ahora ya se tiró la toalla, porque o se relajó todo, se relajó sin hacerlo oficial, ¿no? Que es algo que sucede y mucho en la cuarentena. Recordemos que todavía Kicillof está dando permisos de actividades en la provincia de Buenos Aires, o anuncia que las va a dar a partir de noviembre, que empiezan a ser efectivas, cuando todos sabemos que hace meses que están ya, de hecho, en muchas municipalidades que la han tomado, como por ejemplo los runners, bueno, muchos hemos hablado, ¿no? De el fútbol 5, muchas cosas que Kicillof anunció hace pocos días, que en la provincia de Buenos Aires, las mesas afuera de los bares, en la provincia de Buenos Aires siempre, hace meses, por ejemplo, que ya están funcionando. La realidad es eso, son medidas que el gobierno dice que oficializa o dice que va a implementar, pero la realidad es que ya de por hecho en la provincia de Buenos Aires todas esas se mantienen. Lo mismo sucede con el tema de los permisos. Está claro que hoy, por ejemplo, cuando entras a la capital federal desde la zona norte o la zona oeste, en general ya no te piden o no hay puestos policiales para controlarte, y lo mismo sucede para los trabajadores que deberían ser esenciales, que se trasladan en colectivo o en tren, exactamente. Marian, otro tema que preocupa más que nada en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, ¿no? Que se da esta mayor cantidad de colegios privados, de jardines, inclusive los maternales también están frente a una situación realmente difícil, porque recordemos que tampoco entran en el sistema educativo de la provincia y demás, y que están atravesando una situación realmente difícil por una gran demora en los pagos de las cuotas. Muchos de ellos se están viendo en una situación en la que van a tener que cerrar. Era el caso también de un secundario, una escuela primaria y secundaria de Ramos Mejía, que habíamos mencionado, ¿recordás? El Instituto French. Claro, es el primero, la luz de alarma, ¿no? Porque el tema de la educación o el tema de la crisis económica, todo la vemos desde hace tiempo con nuestros familiares, nuestros amigos, con nosotros mismos, gente que fue perdiendo el trabajo, o gente que facturaba, sobre todo los monotributistas o la gente que hace changa. Recordemos que en la Argentina el 40%, 4 de cada 10 personas trabajan en negro, o sea que ahí fue un destrozo realmente lo que generó la pandemia y sobre todo la cuarentena. Porque ahí no hay que separarlo, más allá de que nos quieren hacer creer, y esto no es una cuestión de hacerlo personal a nadie, a ningún partido, porque digamos hay una crisis mundial que es la pandemia, que generó muchos inconvenientes económicos, pero en la Argentina hubo un plus, que es el tema de la cuarentena estricta, y además durante mucho tiempo, que es estricta al principio, después la cuestión económica terminó imperándose, y sobre todo lo que, por ejemplo, el reconocimiento que hizo la propia expresidenta y vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, ayer, con la carta que publicó, que evidentemente ella está endilgándole a su compañero de fórmula, que ella misma eligió, que es el presidente de los argentinos, nada menos, que hay realmente una situación muy complicada en el país, que ella no es la que manda, bueno, todo lo que se conoció ayer y lo que se reflexionó, pero ella dice que el principal problema que tiene la Argentina es económico, no es la pandemia. Ella dijo, digamos, estamos hablando de la dirigente política que creó la fórmula, que le dio sus votos, que formó este gobierno que está en la Argentina, que dice claramente en su carta que el principal problema de la Argentina es económico, y sobre todo obviamente el tema del dólar, ¿no? El tema del dólar. Sí, claro. Que es la señal, que es el diagnóstico en realidad o la consecuencia de lo mal que está la economía, de la incertidumbre. Entonces, la propia vicepresidenta no dijo una palabra del tema de la pandemia. Vamos a llegar a los 30.000 muertos probablemente antes del fin de semana. O sea, ya estamos superando muertos por cantidad de millón a muchos de esos países europeos que nosotros decíamos que eran que habían hecho todo mal, ¿no? Y muy probablemente vamos a superar o vamos a alcanzar o vamos a equipararnos de cantidad de muerte por millón de personas, vamos a equipararnos probablemente de Estados Unidos, ojo con esto, o sea que todo lo que nosotros en su momento dijimos, la pandemia en Argentina realmente ha generado
un desastre. No solo desde el punto de vista de la salud, con la cantidad de muertos, Sí. sino también afectados por el tema económico. Y ni que hablar también las cuestiones de salud que tiene la cuarentena con la gente cerrada y los chicos que todavía no Pero volvieron no, a clase, Marian, ¿no? no solamente el tema de salud. A ver, la economía deriva en un montón de eslabones, de una gran cadena que lleva al deterioro de cada una de las familias, ¿no? Porque de repente nos encontramos, ¿no?, con familias que están en su casa, papá, mamá o un solo integrante que es el que sostiene la economía familiar y que quizás se quedó sin trabajo, que quizás no tiene los mismos ingresos que antes, pero las cuentas aumentan cada vez más y de repente la luz vino con un aumento del 300% o va a aumentar un 60%. Y todo esto deriva en una gran crisis psicológica, te diría, ¿no? Porque ¿cómo hace un padre o una madre de familia sostener el alquiler, sostener que los chicos tengan todos los días los recursos necesarios? Realmente lleva a un deterioro completo, ¿no? Bueno, eso sí, después está el tema de la educación de los chicos. Toda la consecuencia que se va a vivir después, el año que viene, ni que hablar a los chicos que están en séptimo grado o en el último año de la secundaria, que perdieron ya la despedida, que deberían el año que viene arrancar la facultad, por ejemplo, muchos de ellos, si no se sabe bien en qué condiciones. Y la realidad es que tenemos a todos estos problemas una carta de la persona con más poder en la Argentina, que es la vicepresidenta. No debería ser así, pero lo es así. Y ella dice que, o se abre un poco de los inconvenientes económicos. La vicepresidenta no dijo una palabra de la pandemia. A ver si entendemos. Estamos en más de 7 meses, vamos por el 8º mes de cuarentena, con el desastre económico que hay, con el desastre sanitario también, ¿no? Que la cuarentena ahora ya está afectando a muchísimas provincias, vamos a llegar a los 30.000 muertos, todo lo que sabemos. Y la vicepresidenta, ayer en una carta, por primera vez habla en mucho tiempo, que inclusive genera muchos inconvenientes con su propio gobierno, porque dice que buena parte de los funcionarios, no se sabe cuántos, pero evidentemente no le gusta ni la gestión de su propio compañero de fórmula, que es el presidente Alberto Fernández, y también indica a muchos ministros que son ineptos para estar en su puesto. Repito, dice que muchos ministros son ineptos. Dice funcionarios que no funcionan. Y funcionarias, o sea que hay muchos. Ahora no se sabe ni cuántos ni qué, que de eso debería haberlo especificado si efectivamente ya está gestionando, digamos, alguna responsabilidad, me imagino que la vicepresidencia tiene de la gestión. Pero de la pandemia, que el propio presidente dijo, de la economía se puede volver, no me preocupa tanto que haya 10% de pobres, pero las muertes no se pueden. Pero no dice nada. Entonces, el principal problema de la Argentina, ¿cuál es? ¿Es económico o es la pandemia? Porque el propio gobierno decía que todos los que nosotros remarcábamos y muchos más, muchachos, no solo es la pandemia y la cuarentena, sino que también es el tema económico. Sí. El gobierno respondía, no les interesan las muertes, ¿no te acordás, no? Y los banderazos que hubo, que le decían los anticuarentena, ¿te acordás todo el problema que había desde el gobierno, cómo interpelaba y cómo interpretaba en realidad a la gente que pataleaba por los problemas económicos que traía esta cuarentena eterna? Ahora, la propia vicepresidenta de la Nación, que nunca hizo referencia a la pandemia, nunca mostró ningún tipo de señal, de mensaje de solidaridad con los muertos, también con los trabajadores de la salud. Nunca en todo este tiempo. Lo desafío a cualquier persona que nos esté mirando que me muestre un tuit, que a ella le gusta hacer tuit, ¿no? O una declaración que apoye. Estamos hablando de la persona más importante políticamente de Argentina, y que formó este gobierno, y que ahora directamente ni nombra la pandemia, repito, y dice que el principal problema es económico. Dentro de este contexto tenés todo lo que sabemos y los chicos en su casa, y además escuelas que están cerrando. Como remarca el graph, tenemos en la zona norte, por lo menos en 3 municipios, ya media docena de escuelas y jardines de infantes que cerraron. Esto afecta sobre todo a los niveles iniciales de la salud, de la educación. ¿Por qué? Porque son los que, privados estamos hablando, ¿no? Son los que más rápida, no es obligatorio que los chicos de jardín de infantes, no es los obligatorio jardines que vayan maternales, a la escuela. sí, no, efectivamente, no es obligatorio, no está dentro del sistema escolar. Claro, entonces como mucha gente una empresa privada, digamos. Claro, mucha gente que dice, estoy en cuarentena,
y este tema de la economía, cómo se va a readaptar a la nueva realidad, mucho trabajo remoto va a continuar, probablemente. Entonces, muchos de los padres que estamos en nuestras casas y que probablemente vamos a seguir trabajando en nuestras casas durante muchos meses más, vamos a poder tener a los chicos adentro, con todas las complicaciones que eso genera, pero la realidad es que también monetariamente no tenemos la posibilidad de mandarlos a un jardín maternal, y eso se hacía ¿por qué? Porque los padres se iban de su casa, Claro. se iban a trabajar y no podían. Entonces, bueno, muchas de esas cosas generan inconvenientes en los jardines maternales y por eso ya varios de esos anunciaron que no van a abrir. Y eso es un claro ejemplo de una cuestión económica que viene mucho más complicada, y esto va a ir creciendo a medida que la cuarentena continúe y sobre todo lo que son las matrículas del año que viene. ¿Por qué? Porque tanto las escuelas primarias como secundarias, como los jardines maternales o de infantes, lo que dicen es, bueno, este año está perdido, usemos nuestros ahorros para sobrevivir, y aparte está muy bien para pagar los sueldos de los maestros. A todo esto estamos hablando de gente que está laburando y que está perdiendo su laburo, ¿no? Que son maestras jardineras, docentes de primaria, profesores del secundario, y que remarcan, dicen, bueno, este año perdido logramos que el gobierno nos dé algún tipo de IFE, ¿no? Para poder bancar los sueldos, que es el 50%, el otro lo bancamos nosotros con los ahorros. Pero ¿qué decimos? Bueno, vamos a apostar a que el año que viene estén un poco mejor las cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando ven la matrícula, cuando ven los reservas para el año que viene, se dan cuenta, no, el año que viene va a ser igual o peor que este año. Entonces, directamente no podemos afrontarlo y cerramos, ¿no? Así es, María, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero antes nos vamos a meter a ver cómo está San Isidro, que está lanzando una campaña para la vacunación de los chicos en etapa escolar, ¿no? Recordemos que un tema que hablábamos a lo largo de toda esta cuarentena es que los padres no llevaban a cumplir el calendario de vacunación ni los controles necesarios a los más chicos, y es por eso que San Isidro lanza esta campaña. Todos los establecimientos municipales, a su vez el municipio promueve poder hacerlo en la totalidad de las escuelas públicas porque tenemos estructura y suficiente cantidad de vacunas. Esta es la vacuna que se da a los 5 años a los chicos. Nosotros lo hacemos en los establecimientos municipales por un tema de no querer inconvenientes. Ustedes vieron que lo hacemos en la parte de adelante, pero este es el lugar de cercanía. Esto mismo en todos los jardines municipales, esto mismo queremos que se pueda hacer en las escuelas privadas y en las escuelas públicas, que se pueda hacer en todos lados, de modo tal de aprovechar para cubrir la totalidad de la vacunación de lo que los papás, por razones que sean, no se quieren acercar al hospital materno-infantil o no se quieren acercar al centro de atención primaria de salud. Entonces nosotros aprovechamos la estructura de educación municipal, la estructura de educación de gestión privada. Si lo logramos, ahí están cursados los trámites, de modo tal de que la Dirección de Escuelas y el Ministerio de Salud, que en principio nos habían autorizado, nos autoricen para poder hacerlo y poder beneficiar. Lo que no hay que perder nunca es el cronograma de las vacunas de los chicos y de toda la población en la Argentina. Bueno, esto es nuestra responsabilidad en San Isidro. Acá lo que estamos haciendo son todos los jardines municipales, los 12 jardines municipales. Entonces estamos tomando la base de datos que tienen ellos del último año de la salita de 5 para pasar al primer grado, y todos esos alumnos tienen que ser inmunizados. Entonces aprovechamos esa base de datos del colegio en los 12 jardines y los inmunizamos a todos. La inmunización es la triple viral, la triple bacteriana y la SALC. ¿Tá? Eso es obligatorio, ¿no? Es el calendario nacional obligatorio para los chicos que ingresan al ciclo lectivo primario, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es eso. Más o menos estimamos que se van a vacunar 700 alumnos en los 12 jardines que tenemos abiertos. Y abrimos la escuela para poder realizar esta vacunación preescolar. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro.
Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Continuamos en esta noche de martes en M20 con mucha información y nos vamos a meter ahora en Tigre, más que nada en el ámbito político. Marian. Claro, Florencia Mosqueda, que recordemos que, a ver, es una concejal del zamorismo. Hay un gran enfrentamiento en Tigre interno, que acá lo hemos hablado y mucho, que quedó expuesto cuando el propio Sergio Massa vuelve al kirchnerismo más duro, después de haberlo enfrentado y mucho, después de haber dicho públicamente en varias oportunidades que quería ver presos a muchos de la cámpora. La propia expresidenta Fernández de Kirchner ayer en su carta lo recuerda que ella hizo un aporte muy grande, que resigna el poder en manos de Alberto Fernández y de muchos que querían verla presa. Entre ellos obviamente está haciendo alusión indirectamente a Sergio Massa, también a otros funcionarios de Alberto Fernández que escribieron libros en contra de ella. Digo esto porque es todo un gran contexto, pero la realidad es que en Tigre eso se vio y se palpó. ¿Por qué? Porque Massa, que fue el que de alguna manera dejó a Julio Zamora, el actual intendente, que después fue refrendado por los votos, hay que recordarlo, quiso sacarlo. Cuando él volvió al kirchnerismo, Sergio Massa, o conformó el Frente de Todos, o esta asociación, esta coalición que está gobernando la Argentina, dijo: yo quiero quedarme con Tigre. Esto con el contexto. Pero Julio Zamora se plantó y dijo: no, pará, vamos a las PASO. Si Sergio Massa quiere colocar a Malena Galmarini, que finalmente le dieron AISA como funcionaria, como presidenta de esta empresa estatal de aguas argentinas, quería Sergio Massa, su marido, que sea la intendenta, que sea la candidata intendenta de Tigre. Julio Zamora se plantó, le dijo: bueno, vamos a competir en una PASO de lo que sería el peronismo kirchnerista. Massa ahí no le gusta, queda muy golpeado Massa por eso y también muy enojado. Bueno, finalmente Julio Zamora se quedó con esa candidatura, fue refrendado por los votos, es el intendente de Tigre, pero tiene un problema interno, interno en lo que es el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre el kirchnerismo. Miren cómo cambió todo, porque Massa era muy crítico del kirchnerismo, él le había dicho públicamente: con la cámpora no voy hasta la esquina. Nos recordamos acá, le hemos hecho muchas notas. Cuando él decide enfrentar a Zamora dentro de Tigre, en el Consejo Deliberante arma un pacto, una tregua, se podría decir, después de lo que fueron todos los enfrentamientos, con la cámpora en Tigre. Y lo que buscaron fue que cuando Florencia Mosqueda pasa desde el Consejo Deliberante al Ejecutivo, el que asuma a raíz de ese pacto sea un miembro de la cámpora, que es Pancho Rosso, efectivamente, que es el que finalmente va a asumir, que hoy creo que se terminó de arreglar todo, y lo que queda por ahí es muy golpeado lo que es el movimiento Evita, que en esta lucha está con Zamora. Tenemos estos dos francos hoy: la cámpora y el masismo por un lado en el Consejo Deliberante de Tigre, y por otro lado es el peronismo de Zamora junto con movimientos sociales, entre ellos Movimiento Evita. Esto en su momento salió en todos los medios y generó un escándalo. ¿Por qué? Porque cuando el Movimiento Evita dice: hay que cumplir con el cupo femenino para que asuma una concejal nuestra en reemplazo a Mosqueda, que se fue al Ejecutivo, la cámpora del masismo decía: no, que vaya Rosso, porque es el que le sigue a Mosqueda para asumir. Pero hay ahí una cuestión de las leyes. La ley orgánica municipal no sumó en Tigre lo que es la ley del cupo femenino, como es en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la realidad no debería ser por cupo femenino, o sea que Movimiento Evita no logró meter a su concejal en reemplazo de Mosqueda, sino que finalmente asumió Rosso, que es de la cámpora y del masismo. Se podría decir que hoy caminan juntos
en lo que es la oposición interna a Zamora en Tigre. Marian, nos van a quedar muchos temas pendientes para el día jueves. El jueves vamos a continuar y vamos a profundizar también en todo lo que tiene que ver con cómo están las cárceles, cómo están las comisarías a lo largo del conurbano bonaerense, que están con una superpoblación, y nos vamos a meter en algunos datos de estos temas y varios temas que quedan pendientes y los que vayan surgiendo. Nos despedimos. Déjame un datito, sí, déjame un datito nada más por el tema de las comisarías, que es muy bien, que lo vamos a dar el jueves. En las comisarías hay lugar para 1.200 personas detenidas, ¿no? Muchas de ellas ya inclusive la propia justicia dijo que no podían recibir presos. Hay hoy 5.500, o sea que casi se quintuplica o se cuadruplica la cantidad de detenidos en las comisarías, y eso genera muchos inconvenientes, y tenemos datos para decirte, tanto en la zona norte como en la zona oeste, cuáles son las comisarías que son un polvorín. Porque dentro de muy poco, cuando venga el calor, sobre todo, en el medio de la pandemia, es realmente un caos lo que se vive en las comisarías, que están en el centro de los barrios, en el corazón de cada una de las localidades, ¿no? Claro. Llegamos al final del programa. Este tema y muchos más el próximo jueves a las 21 horas. Gracias por acompañarnos. Un besito. Chao.